la Pascua. La Pascua estaba anunciando la muerte de Jesús. Sin embargo, Jesús se adelanta un poco y toma la Pascua con sus discípulos, lo que conocemos como la última cena. Y el Señor les dice: mi tiempo está cerca, dile a la persona que les va a recibir, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. En los tiempos de Jesús, la Pascua era la festividad más grande del pueblo de Israel. Muchos viajaban a Jerusalén para celebrar la Pascua en Jerusalén. La Pascua era la conmemoración de la liberación del pueblo de Israel de Egipto por mano de Moisés. Lo vamos a ver más adelante. Y todos los años la Pascua se celebraba junto con los 7 días de los panes sin levadura. Y el Señor Jesús, fíjense, dice: celebraré la Pascua con mis discípulos. Al parecer el Señor está diciendo: esta no es como las otras Pascuas que vienen celebrándose. El Señor ahora va a celebrar la Pascua real, la verdadera. Todas las Pascuas que Israel celebró eran solo anuncios de esta verdadera Pascua. La verdadera Pascua donde el verdadero Cordero iba a ser entregado para librarnos de la muerte. Esta Pascua no era como las otras, sino era la real, la verdadera, era la Pascua genuina, aquella Pascua que nos liberaría definitiva y completamente del poder del pecado, de la condenación y de la muerte. Entonces vamos a ver esta tarde los 7 anuncios. Vamos a irnos a Éxodo capítulo 12, que es donde se nos relata esta primera Pascua, y vamos a revisar ahí en Éxodo 12 cómo esta primera Pascua, ¿verdad?, que liberó al pueblo de Israel de Egipto, nos anuncia a Cristo, la obra de Dios en Cristo, y cómo está anunciando nuestra propia liberación y nuestra propia salvación. Vamos a ir, son 7 puntos muy interesantes, muy importantes de poder recibir en nuestro espíritu. Son los anuncios de la Pascua con los que debemos nosotros vivir continuamente. Si tenemos presente estos anuncios de la Pascua, viviremos una vida de fe fervorosa, viviremos una vida de fe llena de gracia, llena de bendición. No podemos vivir la vida de fe sin comprender qué significa la Pascua. La iglesia de los Corintios sufrió mucho por no entender qué significaba la Pascua y por tomar la cena del Señor indignamente, es decir, no comprendían qué estaban haciendo cuando partían el pan y tomaban el vino en la comunidad. Vamos a ver los 7 anuncios de la Pascua. En primer lugar, vamos a ver el contexto. El contexto de la Pascua en Éxodo capítulo 12, ya si estás con Biblia y acompañándome con Biblia, puedes ahí abrir la Biblia en Éxodo capítulo 12, porque vamos a ir viendo algunos de sus capítulos. Ya vamos a estar viendo ahí algunos de los... espera un poquito. Aquí está. Vamos a estar revisando en Éxodo 12 ahí vamos a sacar los anuncios para comprenderlos. Entonces, primero vamos a revisar el contexto. Vamos a hablar del contexto de la Pascua. El pueblo de Israel estaba sumido en una esclavitud terrible. Era un pueblo que estaba siendo oprimido por un imperio que era mucho más poderoso que ellos. Era el pueblo egipcio, con su cabeza Faraón, y los tenía esclavizados, los tenía haciendo trabajos de esclavos. Estaban en esclavitud, miseria y opresión. Ya se habían olvidado de las maravillas de Yahvé, de los tiempos, ya lo tenían como leyenda. Había pasado mucho tiempo. Esa generación no era la misma generación que había entrado en Egipto por mano de José, sino que era un pueblo que había nacido en esclavitud y había estado toda su vida en esta miseria, y prácticamente no había oportunidad de enfrentarse a Egipto, porque Egipto tenía un poder mucho más grande, los tenía sumidos en la miseria y en la opresión. En ese contexto es cuando Dios toma a Moisés y lo envía para liberar al pueblo de Israel. Sin embargo, Moisés, con todo el despliegue de su poder, con todas las plagas que cayeron en Egipto,
no pudo liberar al pueblo, no pudo sacar a un solo israelita de Egipto. Sin embargo, lo que Moisés no pudo hacer, Dios lo hizo por medio de la muerte de un cordero. Lo vamos a ver de forma gloriosa. El contexto, como les digo, es un contexto de esclavitud, un contexto de miseria, de opresión espiritual por mano de Faraón. El contexto también de la humanidad cuando viene Cristo es el mismo. La Pascua nos enseña que cuando el Señor Jesús vino, nosotros estábamos bajo la completa miseria espiritual. Estábamos separados de Dios, enajenados de Dios, separados de la vida, en una condición de esclavitud, miseria y opresión. Estábamos oprimidos. Cuando se resume la obra de Jesús en el libro de los Hechos, se dice que Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Nosotros estábamos siendo oprimidos por el diablo. La figura de Faraón en la Pascua es la figura, representa la realidad de aquel que tenía oprimida a toda la raza humana. La humanidad estaba en esclavitud, siendo oprimida terriblemente. Eso es lo primero que nos enseña la Pascua. Éramos esclavos, estábamos bajo la opresión, bajo la maldición, sin la capacidad de enfrentarnos a nuestro enemigo, que era mucho más poderoso que nosotros. Él nos mantenía en esclavitud, nos mantenía en miseria completamente espiritual. Tras la, digamos, subyacente a lo que podemos ver, la realidad espiritual, estábamos completamente esclavizados, muertos en delitos y pecados, separados de la gloria de Dios, y no podíamos hacer nada para revertir esta situación. Eso es entonces con respecto al contexto. En segundo lugar, vamos a ver que había una víctima en la Pascua. Éxodo 12, verso 3 dice lo siguiente: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Esta era la solución de Dios para la condición del pueblo de Israel que estaba bajo la esclavitud. Era tomar un cordero. Cada familia debía tomar un cordero para que este cordero muriera. Es decir, había una víctima, un cordero que muere. El protagonista de la Pascua es este cordero. Y esto nos está enseñando, nos está anunciando que la solución de Dios para nuestra liberación, para nuestra esclavitud espiritual, es un cordero. Juan el Bautista, se recuerdan ustedes, reconoce a Jesús de forma maravillosa diciéndole: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que Moisés no pudo hacer con todas las plagas que vinieron sobre Egipto. Es más, cada vez que venía una plaga, se recuerdan, el faraón endurecía más su corazón y no dejaba ir al pueblo de Israel. Luego venía otra tras otra, tras otra, tras otra plaga. Todo lo que hizo Moisés, las advertencias que dio, todo el juicio que trajo sobre Faraón, Faraón no dejó ir al pueblo de Israel. Lo que no pudo Moisés, lo hizo Dios por medio de un cordero. El cordero muere y el pueblo es liberado inmediatamente. Esto es glorioso, porque la obra de Moisés delante de Faraón está representando la obra de la ley, que nos muestra cuán poderosa era nuestra esclavitud. La ley nos enseña que con toda la fuerza humana, ¿verdad?, con todo, digamos, lo que nosotros podemos hacer, es imposible librarnos nosotros mismos de la esclavitud. El pueblo de Israel no podía salir por su propia fuerza, debía ser por mano poderosa, por la obra de Dios. Y la obra de Dios fue la última plaga, la muerte de un cordero. Les libró completamente y les dio la salida, les dio la libertad a Israel, y es también la obra de Cristo la que nos da libertad a nosotros. La solución para nuestra esclavitud fue enviar a su Hijo. Este Hijo que es identificado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es nuestra Pascua. Primera de Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por vosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hemos sido
liberados, la puerta se ha abierto, ya no tenemos que estar más bajo la esclavitud ni bajo la condenación. Entonces, ¿verdad? En el contexto éramos esclavos, hay una víctima, hay un cordero que muere, que es la solución de Dios para esta esclavitud. En tercer lugar, fíjense que habla que este cordero iba a ser temporalmente compañía a las familias de Israel. Éxodo 12, verso 6 dice lo siguiente: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. El cordero, fíjate la instrucción de Éxodo 12, el cordero tenía que ser tomado el día 10 y tenía que ser sacrificado el día 14. Esto hace que el cordero tenía que permanecer junto con la familia durante aproximadamente 3 días y medio. Y es precisamente 3 años y medio que el Señor Jesús estuvo con nosotros. 3 años y medio el Señor Jesús vivió su vida pública, nos mostró públicamente cómo se vive bajo el favor de Dios. Estuvo con nosotros, nos acompañó, estuvo con los pecadores. El Santo Dios hizo tabernáculo, se tabernaculizó, se hizo carne, estuvo entre nosotros y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La Pascua nos enseña que el Hijo de Dios vino a hacernos compañía, vino a permanecer con nosotros, y no solo eso, sino que nos prometió estar con nosotros por toda la eternidad. Todo aquel que pone su fe en Cristo tiene esta esperanza bendita de estar con Jesús por completamente toda la eternidad. Entonces la Pascua también nos anuncia que Jesús es nuestra compañía eterna, que Jesús está con nosotros y permanecerá con nosotros por toda la eternidad. Qué gran noticia nos da la Pascua. Son los anuncios de la Pascua. Primero, que éramos esclavos. Segundo, que había una víctima, ¿verdad?, preparada para nosotros como solución de nuestra esclavitud. En tercer lugar, que esta víctima iba a hacernos compañía, iba a estar con nosotros. En cuarto lugar, es el anuncio de su sangre. Fíjense lo que dice Éxodo 12, verso 7. Dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en las que han de comer. La solución de Dios era tomar el cordero, que estuviera 3 días y medio con la familia, luego inmolar al cordero, matar al cordero, y la sangre de este cordero untarla en los dinteles y en el dintel y en los 2 postes de las puertas donde se iba a comer. Y esta sangre iba a ser señal para que la muerte pasara de largo en las casas donde estuviera esta sangre. De aquí nace la palabra Pascua. La palabra Pascua significa pasar de largo, y hace referencia a que el ángel de la muerte iba a pasar de largo aquellas casas que estuvieran untadas con la sangre del cordero. La sangre del cordero fue la liberación de la muerte para el pueblo de Israel. Los primogénitos israelitas no murieron solo porque la sangre estaba puesta en el dintel y en los postes de las puertas. Eso nos anuncia, nos enseña que el único antídoto contra la muerte espiritual es la sangre del Cordero, es la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es la única que puede librarnos de la muerte. No hay nada más que pueda librarte de la muerte espiritual que la sangre de Cristo. El ángel de la muerte no evaluaba la conducta de los que estaban dentro de la casa, no veía si merecían o no ser salvados. Él solo veía si había sangre, pasaba de largo; si no había sangre, entraba a la casa y mataba a sus moradores. De la misma manera, todo aquel que tiene sobre sí la sangre de Cristo será librado de la muerte, sin excepción. No importa quién sea, de dónde provenga, no importa lo que haya hecho o lo que haya dejado de hacer en su vida. Lo que importa para Dios es la sangre. La sangre nos libra de la muerte espiritual. La sangre de Cristo puede librarte de la muerte completamente. No hay otro antídoto, no hay otra forma, no hay fuerza humana que te pueda liberar de la muerte. Solo la sangre de Jesús. No hay otro remedio. Por tanto,
asegúrate de tener la sangre de Cristo. Asegúrate de atesorar la sangre de Cristo en tu corazón, en tu espíritu. De decirle, Señor, tu muerte pagó mis pecados. Tu muerte es mi vida. Entérate, ¿verdad? Recuerda cada día que estás de pie delante del Señor y tienes la esperanza de estar con Él por la eternidad solamente por la sangre del Cordero que fue inmolado a tu favor. Solo por la sangre de Cristo que está en los dinteles de tu vida para protegerte de la muerte. Su sangre nos protege definitiva y totalmente, completamente. Es la protección definitiva. La sangre es su perfecta protección para nosotros. En quinto lugar, la ausencia de levadura. Fíjate Éxodo 12, verso 8, lo que dice. Dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. La celebración de la Pascua comienza el día 14 del mes de Nisan y se extiende por 7 días con la fiesta conocida como la fiesta de los panes sin levadura. El Señor, fíjate la figura maravillosa que hizo. El Cordero muere el día 14 y luego por 7 días no puede haber levadura en Israel. La levadura representa al pecado. La levadura representa la maldición, la separación de Dios, que es representada con la levadura por la capacidad que tiene para multiplicarse y para llenar todo. La muerte entró por un solo hombre en la humanidad. Adán pecó y la muerte, como una levadura, pasó a todo el mundo, como la levadura leuda la masa completamente. De esa manera el pecado nos contagió a todos, el pecado nos llegó a todos y toda la humanidad fue constituida pecadora, apartada de Dios por un solo pecado. Ese es el poder del pecado. El poder del pecado tiene ese poder de la levadura. Pero aquí la Pascua nos está anunciando que luego de la muerte del Cordero ya no hay levadura, que luego de la muerte del Cordero el pecado fue completamente extirpado del ser humano, el pecado fue abolido, el pecado fue completamente destrozado en la cruz del Calvario. La Pascua es el anuncio de que Dios ha vencido el pecado por nosotros, de que el pecado nos separaba de Él, pero Él se encargó de destruir al pecado con la muerte de su propio Hijo. La muerte del Cordero Pascual es el anuncio, ya no hay más pecado. Se terminó la separación que teníamos con Dios y ahora tenemos libre acceso al trono de la gracia. Se nos ha extendido completo perdón, completa absolución. Hemos sido justificados en su sangre, hemos sido justificados por su gracia. El pecado ha sido vencido, derrotado por la muerte de ese Cordero. Así que, mi amado, ahora eres una nueva creación. Eres masa sin levadura. Así que cuando vuelvas a sentirte bajo la condenación, condenado porque te equivocaste, porque fallaste, porque no alcanzaste la expectativa, tu propia expectativa o la de otro, recuerda, eres pan sin levadura. Dios te ha hecho nuevamente, te ha vuelto una nueva creación y en esa nueva creación no ha puesto levadura. No tienes pecado delante de Dios porque la sangre de Cristo está ahora en tu vida. Cuando tú aceptaste, recibiste la sangre de Jesús en tu espíritu, te volviste una nueva creación y esta nueva creación es como un pan sin levadura. Es un pan no leudado. La ausencia de levadura nos recuerda, el pecado ha sido completamente destruido por Cristo el Señor. El castigo por el pecado vino sobre el cuerpo del inocente Hijo de Dios para librarnos a nosotros y unirnos a Dios. Eso es la figura del pan sin levadura, la figura número 5. Número 6. El fuego. Fíjate lo que dice Éxodo 12, verso 9 y 10. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza, con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. El cordero no podía ser preparado en agua caliente, no podía ser preparado de ninguna otra forma, tenía que ser quemado al fuego. Y esto es importantísimo,
porque el fuego representa en la Escritura el juicio de Dios. El fuego es el juicio, el castigo de Dios por causa del pecado. El pecado lleva en sí juicio y castigo de parte de Dios. La paga del pecado es muerte. Y nosotros, los seres humanos, nos constituimos una raza pecadora, por tanto la muerte venía sobre nosotros. Sin embargo, la Pascua nos recuerda que el juicio no cayó sobre nosotros, sino sobre el Cordero Pascual. El Cordero Pascual fue asado al fuego para indicarnos que el juicio de Dios cayó sobre ese Cordero. Que Cristo, cuando fue muerto, fue puesto en esa cruz, Él recibió en su cuerpo completamente todo el juicio de Dios. Y completo, Él se entregó, fue una entrega completa. No hubo nada, el Cordero de la Pascua no podía quedar nada sin quemar, tenía que quemarse entero, cabezas, entrañas, piernas, pies, todo tenía que ser asado al fuego, y si algo quedaba que no podía comerse, tenía que ser quemado igualmente, indicándonos que Cristo se entregó completamente. Fue una entrega completa, sin límite. Él no se reservó nada, se entregó total y completamente, recibió todo el juicio de Dios por el castigo de la humanidad, de forma completa, de forma definitiva. ¿Te recuerdas Elías cuando estaba discutiendo con los profetas de Baal? Él hace un sacrificio, pone ahí el sacrificio, dice que pone piedras y que le echa agua al sacrificio, y Dios responde por fuego. El fuego vino sobre ese sacrificio y quemó completamente el sacrificio, evaporó completamente el agua. Pero cuando fueron a ver, ya no había sacrificio. En esa ofrenda, en ese sacrificio que Elías presentó, el juicio fue mayor que la ofrenda. La ofrenda no fue capaz de contener el fuego y se deshizo. Ya no se encontró más. Fue completamente deshecha por el fuego. Sin embargo, cuando Cristo estaba en la cruz, Él recibe todo el juicio de parte de Dios, y el sacrificio en esta oportunidad es más grande que el juicio. El sacrificio es mayor que el juicio. Esa ofrenda era digna de permanecer. El Señor Jesús recibe el juicio de Dios estando en la cruz, y luego de eso expresa: consumado es. Se terminó. Todo ha acabado, todo se ha cumplido. Ahora la humanidad queda libre. Ahora la humanidad queda libre, con el espacio, camino abierto para volver a Dios. La señal del templo fue que el velo se rasgó de arriba a abajo, indicando que toda separación de Dios con los hombres quedó abolida. Ahora había un camino nuevo y vivo que se abría detrás del velo. La muerte de Cristo nos anuncia: se acabaron las separaciones, ahora ya no hay trabas, no hay obstáculos para que tú vayas delante del Señor, de tu Dios, para ser amado y aceptado por Él. Ya no hay obstáculos, ya no hay nada que te separe de Él. El fuego nos recuerda que el juicio de Dios que nosotros teníamos que tener fue a dar al Cordero Pascual por nosotros. En séptimo lugar, ¿ya? Y esta es el último anuncio, es la expectativa. Fíjate lo que dice Éxodo 12, el verso 11. Dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Esto es maravilloso. El Señor les manda comer el Cordero Pascual y les dice: cómanlo vestidos. No lo coman descalzos, cómanlo vestidos, preparados, porque luego que el Cordero muera, inmediatamente viene su liberación. Tendrán que salir hacia otro lugar, tendrán que salir de su esclavitud rápido, apresuradamente. Así que el pueblo de Israel comió el Cordero, y mientras comían tenían la expectativa: ¿qué va a ocurrir? ¿Verdad? Sabían que el ángel de la muerte vendría sobre todos, que ellos serían librados por la sangre que estaba en el dintel de sus puertas, y que de inmediato vendría su liberación, que tendrían que salir de ese lugar inmediatamente. De la misma manera, mis amados, nosotros vivimos continuamente con la expectación del Señor. Él fue el que dijo: vengo pronto a reunirme con ustedes. Pronto.
Rápido, el Señor vendrá y estará con nosotros. En un abrir y cerrar de ojos estaremos con el Señor. Él nos ha prometido completa libertad. El día de hoy gozamos de las arras del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido enviado como un adelanto de las riquezas de la gloria de Cristo. Él nos hace experimentar a Cristo, nos recuerda a Jesús, nos da testimonio de su obra, nos hace tener esta comunión con Dios profunda y maravillosa. Pero llegará un día en que seremos completamente librados, en que saldremos de este lugar de esclavitud e iremos a la tierra prometida para estar siempre con el Señor. Estaremos en esa nueva Jerusalén, la celestial, por siempre, donde no habrá necesidad de sol, porque Cristo mismo es su lumbrera, porque Él alumbra completamente la ciudad y estaremos con Él todos los días hasta el fin del mundo. Así que, mi amado, vive con la expectación del retorno de Cristo. El Señor volverá pronto y si no vuelve hasta antes de que nosotros muramos, nosotros vamos a Él antes, pero nuestro encuentro es inminente. Más temprano que tarde nos encontraremos con Él. Estaremos ausentes en el cuerpo y presentes con el Señor para vivir una vida sin fin con Él. La Pascua nos enseña: estate preparado. La Pascua te enseña: tu encuentro con Cristo es inminente, tu completa liberación viene en cualquier momento. Así que no vivas la vida despreocupado, como si nada fuera a pasar. Vive con expectativa diaria de tu encuentro con el Señor, calzados tus pies con el apresto, preparado para anunciar el Evangelio de la paz. Vive preparado, vive continuamente atento, que en cualquier momento nos encontramos con nuestro Señor. Así que repasemos nuevamente estos 7 anuncios de la Pascua expresados ahí en Éxodo capítulo 12. En primer lugar, el contexto nos enseña que estábamos esclavizados, estábamos bajo esclavitud y sin el poder para librarnos nosotros mismos de la miseria espiritual y de la opresión de nuestro enemigo. En segundo lugar, la Pascua nos enseña que Dios tenía preparada una víctima, que había una víctima sustituta que se iba a poner en nuestro lugar y que iba a morir para liberarnos completamente de la esclavitud. En tercer lugar, que esa víctima iba a hacernos compañía, que iba a estar con nosotros continuamente, que estaba preparada para ser uno de nosotros y acompañarnos siempre, continuamente. En cuarto lugar, su sangre. Nos recuerda la Pascua que su sangre es la protección de la condenación, de la muerte y del pecado. Su sangre nos enseña que estamos completamente protegidos de toda condenación cuando su sangre está en nosotros. La sangre es su perfecta protección. Número 5, la ausencia de levadura en la Pascua y en los 7 días que le siguen. Es el anuncio de que el pecado fue destruido, de que el pecado fue completamente sacado por la muerte del Cordero Pascual. Número 6, la presencia del fuego. El Cordero fue quemado en el fuego. Nos enseña que el juicio de Dios, el castigo por el pecado de la humanidad, no lo recibimos nosotros, sino el Cordero. Él recibe el castigo de Dios por causa del pecado humano. Él lleva nuestros pecados sobre su cuerpo, sobre el madero, y paga el juicio que a nosotros nos correspondía. El fuego está indicando que el juicio se desvió para caer sobre el cuerpo inocente de Jesús en la cruz, y nosotros hemos sido liberados completamente. Y número 7, la Pascua nos enseña nuestra expectativa. Nos recuerda que vivimos expectantes de nuestro encuentro con el Señor, de nuestra completa liberación cuando seamos liberados de la presencia misma del pecado, seamos liberados de este cuerpo mortal, seamos liberados de la de la muerte completamente, para tomar nuestro cuerpo espiritual una vez y para siempre. Cuando nuestro tabernáculo terrenal se deshiciere, entonces tenemos de Dios un edificio. Entonces nos encontraremos y estaremos con Él en la Nueva Jerusalén por siempre. Mi amado, vive con esta expectativa, vive con esta sensación de que en cualquier momento te encuentras con el Señor. Queda poco tiempo, a todos, sin excepción, nos queda poco
tiempo. Alégrate, levanta tu cabeza porque tu redención viene pronto. Vive lleno del gozo de la Pascua, vive lleno de la alegría de la Pascua. Él ha muerto, Él ha resucitado. Nosotros hemos vencido por causa de Él. La Pascua, mis amados, es la magnífica noticia de nuestra liberación, de nuestra salvación. Es la magnífica noticia de la entrega de Dios por nosotros, de la protección de su sangre y de su retorno pronto e inminente. El Señor te bendiga, mi amado. Mañana nos encontramos para hablar de los efectos de la cruz y el día domingo, también a las 8 de la noche, para hablar acerca de la resurrección. El Señor te bendiga, te guarde, vive continuamente alegre, porque la Pascua, Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. El Señor te guarde, el Señor te bendiga.